Vamos a abrir nuestras Biblias, por favor, en 1 Corintios capítulo 6. Vamos a estudiar los versículos 15 al 17. Y antes de la lectura vamos a encomendarnos al Señor para que nos guíe, podamos estar atentos y entender también su palabra. Padre amado, una vez más, nos acercamos a ti, Señor, para pedir tu ayuda en este momento que vamos a abrir tu bendita palabra. Ayúdanos, Señor, por medio de tu Espíritu Santo, a poder comprenderla, a ver a Cristo realmente. Y lo que implica que nosotros seamos tuyos. Señor, bendice este tiempo, te ruego en el nombre de Jesús. Amén. Dice la Escritura, 1 Corintios 6, versículos 15 al 17. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con Él. El título del sermón es que tu cuerpo no te pertenece. Escuchamos el eslogan de la feminista, dice, mi cuerpo, mi decisión. Y hoy vamos a estudiar este pasaje, este capítulo muy importante para entender qué es lo que Dios piensa de nuestro cuerpo. Por cuestiones históricas, siempre se ha enseñado o se ha enfocado solamente en la parte espiritual. Como que en el cielo, por ejemplo, todos vamos a estar flotando. Cada uno con su arpita, ¿verdad? Parados, quietecitos, todos sin solamente espíritu. Pero la Biblia, la palabra de Dios, nos indica que el cielo es más físico que incorpóreo. Se trata más de nuestro cuerpo, que el Evangelio abarca no solamente, o nuestra salvación no es solamente de nuestra alma, sino también de nuestro cuerpo, que para Dios es importante todo nuestro ser. De hecho, nosotros los seres humanos no nos componemos solamente de la parte física, o solamente de la parte inmaterial, o el alma, o como se le llama también el espíritu, intercambiablemente, sino que somos una unidad compuesta de la parte física y también la parte inmaterial. No podemos deshacer los dos. Somos uno, una unidad en ese sentido. Somos una persona. Y cuando Dios nos salva completo. Nos salva tanto el alma y el cuerpo. El alma o el cuerpo, será resucitado. Eso es lo que nos enseñó Pablo en el versículo 14. Si ustedes se van conmigo ahí, en el versículo 14 de 1 Corintios 6, Pablo decía, y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder, dice la Escritura. Que cada creyente va a resucitar con un cuerpo glorificado. ¿Cómo será ese cuerpo? Según la palabra de Dios, si ustedes me acompañan en Filipenses capítulo 3, ahí Pablo también, escribiendo a los filipenses,
muestra qué tipo de cuerpo nosotros vamos a tener. Y es glorioso. Tantas personas hoy sufriendo alguna enfermedad, dolores crónicos, creyentes que están padeciendo enfermedades, pero nuestra esperanza, eso es momentáneo, hermano. La esperanza que tenemos es justamente que seremos resucitados, renovados completamente. Capítulo 3, verso 20 y 21. Dice la Escritura, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Ahí tenemos una perspectiva divina de lo que va a pasar con nuestros cuerpos, de cómo vamos a resucitar nosotros, los creyentes. Y Pablo, teniendo esto en mente, ya el cuerpo, esa resurrección va a ser un hecho. Va a suceder sí o sí. ¿Cómo lo sabemos? Justamente por lo que dice el versículo 14, que como Dios resucitó al Señor Jesucristo, también a nosotros. Es decir, está ligado. Ya es un hecho que va a ocurrir ese evento. No hay nada que pueda interferir con eso. El creyente ya está asegurada su resurrección, su cuerpo para la eternidad. Y Pablo, teniendo en mente eso, dice allá en el versículo 12, como estuvimos estudiando nosotros, y Pablo en este capítulo 6, desde el verso 12 hasta el verso 20, es una sola unidad. En el pensamiento de Pablo, Pablo escuchó un informe de que algunos creyentes, y escuchá bien, hermano, algunos creyentes de Corinto estaban frecuentando prostitutas. Y Pablo dice, no puede ser. Espantado Pablo, entonces empieza a argumentar una vez más a los creyentes de Corinto, que eso es impensable. ¿Por qué razón? Porque el cuerpo del creyente le pertenece a Dios. El cuerpo, tu alma, está unido inseparablemente, profundamente a Cristo. Somos el cuerpo de Cristo. Por eso es que el creyente no puede hacer con su cuerpo lo que se le antoja. No podemos normalizar lo que la cultura promueve y usar eso para aprovechar o destruir este cuerpo. Y Pablo entonces da una argumentación usando dichos que esta gente utilizaba en la época, porque lo que vamos a ver, hermano, vamos a observar que el pecado es engañoso, nuestro corazón peor, y que a veces nosotros racionalizamos, justificamos prácticas que no corresponden. En la época de Pablo, en la costumbre corintia, la cultura de esa época, decía, por ejemplo, o por lo menos la filosofía, que la parte espiritual es importante. El cuerpo no sirve para nada, es solo una caja que va a ser desechada. Entonces, lo que vos hagas con tu cuerpo no afecta a tu espíritu. Es solo físico, no involucra otras cosas. Y Pablo dice, no, involucra sí el alma, porque somos una persona, somos una unidad. Y en su arrogancia, algunos de los creyentes, es interesante, hermano, que
a medida que leemos Corintios y escuchamos cada aberración que ellos hacían, tenemos que regresar al capítulo 1 y leer de vuelta lo que Pablo decía de ellos, que eran santos, apartados para Dios, que eran un pueblo escogido, porque parece ser impensable que creyentes caigan en esos pecados. Y sí eran creyentes genuinos y que estaban viviendo de una manera completamente desordenada. Pero vimos nosotros ya en nuestro estudio de Corintios de que lo que llevó a esta gente a racionalizar, a creerse más, inclusive que los apóstoles, era su arrogancia, su orgullo. Y en esta arrogancia ellos argumentaron que era legítimo para ellos satisfacer sus apetitos sexuales porque lo que hicieran con sus cuerpos no tenía que ver con su espíritu. Y Pablo les responde que la libertad en Cristo, la libertad que tiene el creyente en Cristo, no es absoluta. Nosotros tenemos libertad ahora para obedecer, no para hacer lo que nosotros queramos, sino para obedecer al Señor. El creyente, por primera vez en su vida, libres de las ataduras del pecado, de las cadenas del pecado, puede obedecer a Dios, puede agradar a Dios, puede usar su cuerpo para la gloria de Dios. Y el argumento teológico de Pablo es que sus cuerpos fueron creados para el Señor y no para la inmoralidad, como vimos la semana pasada con el hermano Esteban, los versículos 12 al 14. En esta mañana, hermanos, en estos versículos 15 al 17, Pablo demuestra, apoyado a ese argumento teológico de lo que Dios piensa de nuestro cuerpo, que la inmoralidad no tiene cabida en la vida del creyente, porque para Dios nuestro cuerpo es importante. ¿Por qué es importante? Porque estamos unidos con Cristo. Nuestro cuerpo, tu alma, está unido a Cristo. Por eso la inmoralidad sexual, toda inmoralidad, no debe tener lugar en la vida del creyente. Entonces, hermanos, la propuesta de esta mañana es que la razón divina de por qué debes evitar toda inmoralidad sexual es porque tu cuerpo y tu alma están unidos a Cristo. La razón teológica no es una cuestión de capricho. Dios piensa de esta manera de nuestro cuerpo. Dios, nuestro Creador, nos diseñó para Él de forma completa, de forma integral. Por eso debe el creyente evitar la inmoralidad sexual, porque tu cuerpo y tu alma están unidos a Cristo. Eso es lo que vemos en el versículo 15 que vamos a considerar ahora. Mira conmigo tu Biblia, verso 15. La primera parte, Pablo hace una pregunta retórica. Y Pablo pregunta, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿No sabéis? Dice Pablo. Y esta es una frase que Pablo repite en este capítulo, solo en este capítulo, 4 veces. No sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis. No es una cuestión que los corintios estaban ignorando. Este verbo que dice sabéis o saber está en un tiempo presente, ¿sí? Indicativo, es un verbo perfecto. Es decir, ellos ya tenían la información. Los corintios ya sabían que su cuerpo le pertenecía a Dios. Ya eran esclavos de Dios. No es una cuestión que ellos ignoraban, no es que ahora se dieron cuenta. O sea que está mal frecuentar prostitutas. Pablo dice, no, ustedes saben, no se hagan el tonto. Ustedes saben que que tu cuerpo le pertenece a Dios. Es decir, lo que estaban haciendo los corintios era alevoso, era intencional.
ellos reinterpretaron lo que Pablo dijo para poder cumplir sus caprichos, sus deseos, volver a las viejas andanzas. Los corintios, hermanos, fueron enseñados por Pablo sobre este importante tema. Pensá un ratito conmigo. Vos podrías haber sido todo creyente. Todos los creyentes tenemos un pasado. Tenemos un antes y un después. No importa si naciste en una familia cristiana o en una familia impía, un desastre, todos tenemos un pasado, ¿o no? O si no, no sos pecador, ¿verdad? Todos tenemos un pasado. Y ese pasado pudo haber sido un desastre, pudo haber sido en vicios, pudo haber sido una historia de promiscuidad, de muchos aspectos. Tan variados somos, la cantidad de personas que somos acá, tenemos cantidad de pasado, de pecados que hemos practicado, que hemos ofendido a Dios conscientemente. Pero cuando el Evangelio, se te predicó el Evangelio, entendiste tu condición de pecador, entendiste quién sos por primera vez, que tus actos eran una abominación a Dios. Y empezaste, o Dios te permitió tener una convicción de pecado, de que lo que estabas haciendo estaba mal, que era una afrenta contra Dios. ¿Sí o no? No importa de dónde vengas. Cuando se predica a alguien el Evangelio, justamente se le confronta con su pecado. Y por primera vez se da cuenta la gravedad de su pecado y la santidad de Dios. Entonces, una vez que hayas creído en Cristo, Dios te salvó, te selló con su Espíritu Santo, ya te das cuenta. Inclusive la grosería que decís, que antes lo decías impunemente, nadie te controlaba, te sentías héroe porque decías una palabrota, inventabas palabrotas, te das cuenta, no, eso no está bien. ¿Sí o no? Nos damos cuenta. Pero imagínense que años después sigas practicando las mismas cosas y digas, no, yo no sabía eso. Sí que lo sabes. El creyente sabe cuando está haciendo algo malo. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros y nos quebranta cada vez que pecamos. Así que, hermanos, esa es una realidad. Por eso los corintios no podían decir, nosotros no sabíamos. Sí sabían. Esto es una cachetada para que ellos se den cuenta. No, ustedes están están jugando con esto. Están siendo soberbios y orgullosos. Están practicando cosas descabelladas que no pertenecen a creyentes. Ellos sabían que su cuerpo entonces pertenecía a Cristo, que eran inseparables de Cristo. Por eso Pablo les dice, ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Ustedes lo saben. Los cuerpos de los creyentes no solo son tan importantes para Dios que algún día Dios nos va a resucitar, según el verso 14 que ya hemos visto, sino que a causa de la resurrección de Jesús y nuestra unión con Él, nuestros cuerpos individualmente ya son miembros. No es que van a ser miembros, ya somos de Él, ya le pertenecemos a Él. Y esta palabra miembros en el griego es una extremidad, es parte integral del cuerpo de Cristo. El creyente, queridos hermanos, le pertenece a Cristo. No podés olvidarte de eso. No seamos como los corintios, que esto hermano es práctico. Esto realmente no es una cuestión teórica. Es para que vos bajes a tierra y que sepas que todo lo que vos haces, todos los lugares que frecuentas, todo lo que miras, todo lo que escuchas, el Señor Jesucristo está contigo. Somos inseparables de Él. Entonces, observen lo que dice la Escritura respecto a que el creyente le pertenece completamente a Cristo. Si me pueden acompañar, genial. Si no, pueden anotar. Por amor al tiempo, vamos a acelerar. Romanos capítulo 14, versos 7 al 9. Observad lo que dice la Escritura. Romanos 14,
7 al 9. ¿Estamos? Porque ninguno de vosotros vive para sí, y ninguno muere para sí. Verso 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos, y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, ¿de quién somos? Dice. Esto es literal. Esto no es nada alegórico, no es una posibilidad, esto es una realidad. Del Señor somos, porque Cristo para esto murió y resucitó, y volvió a vivir para ser Señor, así de los muertos como de los que viven. Le pertenecemos. Y les leo otros textos. Anótalo, así nos vamos más rápido. En este mismo capítulo, verso 19, 6, 19, Pablo dice, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo? El cual, el Espíritu Santo, está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros. En el capítulo 12, 1 Corintios 12, 27, vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. Efesios 1, 22 al 23, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 5:30, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Estas verdades son verdades que los creyentes, sí hermanos, los creyentes de Corinto estaban redefiniendo para amoldarse a la cultura de aquel tiempo para justificar prácticas pecaminosas. Por eso es que el asombro de Pablo. Y el texto, la atmósfera de lo que está escribiendo Pablo es de espanto. Es una pesadilla para Pablo. No puede ser. Es inconcebible. No se puede, dice Pablo. Por eso, en nuestro versículo 15, la siguiente parte dice, quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. Dice Pablo, voy a unir. Para Pablo realmente no tiene sentido. No llega a comprender la gravedad. Para Pablo la santidad del cuerpo es sumamente importante, a razón de que le pertenecemos a Dios. Y Pablo dice, de ningún modo, de ningún modo. Ahora, acá está hablando de, los haré, dice, miembros de una ramera. La palabra ramera es la palabra griega porné. Y cuando habla de porné es prostituta. Personas que cobran servicios, brindan servicios, dicen ellos, sexuales por dinero. Venden su cuerpo. Y escuchen un poco respecto a la cultura griega, para que podamos tener el contexto correcto. En aquel entonces se permitía la prostitución y la fornicación. Un escritor del segundo siglo dice, este es el pensamiento de la época, usamos a las prostitutas para el placer, las concubinas para el concubinato diario, pero la esposa es para tener hijos legítimos y para tener un guardián confiable de nuestra propiedad doméstica. Este es el concepto de esa época. Esta es la práctica de esa época, no muy diferente de hoy.
Ahora, dentro de ese contexto, un cristiano podría inventar un sinnúmero de racionalizaciones, justificaciones para usar una prostituta. Por ejemplo, estos corintios podían haber pensado esto, que al frecuentar a una prostituta, y como no estaba mal visto por la sociedad, él en realidad estaba evitándole molestias a su esposa. A lo mejor no quería embarazos, por ejemplo. Estaba protegiendo la herencia de sus hijos. Esto podían haber pensado los corintios. ¿Por qué? Porque los hijos, de hecho que la mayoría de las prostitutas eran niños abandonados. Y por lo tanto no tienen derecho. Y si una prostituta se embarazaba, tenía hijos de esa persona, no heredaba nada, no tenía ningún derecho. De hecho que el aborto en esa época era espantoso. Era algo terrible, común. No muy diferente a nuestra época. Ahora, ayudaba a la economía local. Imagínense. Compartía con la muchacha o el muchacho, porque había también hombres que se dedicaban a eso, decían ellos, solamente el cuerpo. Como no había compromiso, no estaba mal visto en esa época, entonces ellos racionalizaban y decían que su esposa tenía todavía el compromiso legal y por supuesto, su espíritu ya estaba salvo. Ya eran salvos. No importa lo que hacía con su cuerpo. Bueno, esta es aproximadamente lo que ellos racionalizaban. Hermanos, la cultura puede legalizar lo que quiera. Lo que manda es la palabra de Dios. Si la palabra de Dios dice que es pecado, nunca va a cambiar ese hecho, como vamos a ver enseguida. El pecado es pecado, aunque el mundo diga, no, esto no es malo. Hoy la pregunta es, ¿y qué tiene de malo? Yo te preguntaría, ¿qué tiene de bueno? No es qué tiene de malo, la gente racionaliza. Por eso le digo, es una cosa de loco porque lo mismo que pasaba en esa época, hoy se usa esos razonamientos. Un razonamiento de por qué. Y si nos amamos, ¿qué tiene de malo? Si sentimos atracción unos por otros, ¿qué tiene de malo? Sí tiene de malo. ¿Por qué? Porque Dios dice que eso es aborrecible. A razón de que nosotros le pertenecemos a Él. No podemos racionalizar pecado. Tal vez muchos hoy justifican prácticas y que están sentados hoy en esta mañana. No voy a hablar de los de afuera, sino de nosotros. Tal vez pensás que porque estás frente a una pantalla viendo pornografía, eso no es inmoralidad sexual. Que eso no es tan grave. Sí es grave. Cristo está contigo. ¿Le vas a poner frente a la pantalla al Señor? Estás avergonzando al Señor. No podés dejarle a Cristo fuera de tu pieza, como a tus padres. Está contigo, es inseparable. Todo lo que decimos, hacemos y vemos afecta esa comunión con Cristo. Y tal vez nadie te vea, pero eso no importa. Porque sí el Señor te ve. Y sí afecta tu vida lo que estás viendo. No es gratis, es una adicción. Por eso Pablo está dando todo este argumento para decir después, de una manera imperativa, huyan de la fornicación. Porque es una cuestión destructiva. No hay un pecado tan destructivo como la inmoralidad sexual. Es más destructivo que el alcoholismo y muchos otros vicios. Esto destroza familias. Para empezar, destruye tu núcleo familiar. A tus hijos les perjudica. Tu testimonio ante el mundo se ensucia completamente. Te deja casi inválido para que vos seas un testimonio del Señor. No es poca cosa. Es
destructivo, hermano. Por eso Pablo está dando todo este argumento. Y está mostrando que eso es impensable para el creyente. Hay que evitarlo. Este pensamiento, hermanos, de racionalizar pecados no tiene lugar en la vida del creyente, según Pablo. Si el creyente es miembro de Cristo, Pablo saca la conclusión en forma de una pregunta y Pablo dice, voy entonces a tomar los miembros de Cristo para hacer los miembros de una prostituta, ni pensarlo, de ninguna manera. Y esta expresión, Pablo usa una expresión fuerte para denotar un rechazo total. Que nunca sea eso. Que nunca sea eso. La unión con una ramera roba a Cristo, le roba a Cristo uno de sus miembros. Que un creyente se una a una prostituta es impensable y repugnante para Pablo. Por eso, querido hermano, toda inmoralidad sexual, sea virtual o física, es una ofensa al Señor Jesucristo. Es una ofensa grave al Señor Jesucristo. Toda inmoralidad. No justifiques. ¿Por qué es inmoralidad? ¿Por qué está mal? Porque rompe el diseño divino de Dios. Dios no diseñó el sexo para eso. Dios le dio un propósito santo, bueno y agradable dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio no es aceptable. Ni dentro del matrimonio que compartas con otra persona que no sea tu esposa o tu esposo, no es aceptable, es abominación a Dios. No es una cuestión ética nomás, porque eso te destruye. El engaño es que es solo físico, es ocasional. No hay nada ocasional como vamos a ver enseguida. No hay tal cosa de un momento de locura y que te olvidas. Es destructivo. Pregúntate, hermano, razoná un ratito, ¿por qué un acto de violación es una cosa horrible? ¿Por qué afecta tanto? Si es una cuestión solamente física, ¿por qué destruye la personalidad de la persona? ¿Por qué tantas personas que están en la homosexualidad, que practican la homosexualidad, y cuando se rastrea su vida, su pasado, hubo un tío o una persona o su propio padre que abusó de él de niño? Y tanto fue el efecto que destruye su personalidad. Ella no sabe qué es y normaliza esa práctica. ¿Piensan ustedes que es cuestión física? Si era una cuestión física, ya te hubieses olvidado. Hay cosas que nosotros hemos hecho, estupideces que hemos hecho, pero ni nos acordamos nosotros. Así como cuando a una criatura se le disciplina de chico, se olvida, no se recuerda cuántas veces le diste la vara, ya olvidó ya eso. Ni siente el dolor, se olvidó. Ya se quedó, no es algo eterno eso. Pero el que cae en este pecado no se va a olvidar. No se va a borrar, no podés borrar. Y no lo vas a borrar más hasta el día de tu muerte. Por eso es tan serio. Por eso uno debe evitarlo. Te engaña Satanás diciéndote que es físico, nadie te va a ver. Una cosa de un ratito, es mentira. Ahí hay una unidad más profunda porque vos no sos solo cuerpo, vos no sos un perro, vos sos una persona y lo que haces afecta a tu interior, afecta a tu vida espiritual. Cuando veo el rostro de los muchachos, de los jóvenes, y se ve en la cara cuando hay pecado, no pueden ocultar y se observa en la cara. Sé cuando una persona está pasando situación difícil por una enfermedad, porque el dinero no le está alcanzando, sé distinguir esa cara. Y no es una cara de tristeza profunda.
A lo mejor una cara de tristeza, de angustia, pero que se puede solucionar en un ratito. Pero cuando está con una cara específica es porque está cayendo en ese pecado. Para que veas que no es una cuestión física nomás. Adentro te afecta. Adentro te destruye eso. Siempre, siempre va a tener consecuencias. No caiga en el engaño de normalizar eso. No hay. Todo pecado sexual, toda inmoralidad sexual, todo lo que Dios no permite que hagas con tu cuerpo, no lo hagas. No es que Dios es malo, Dios no quiere que disfrutes, que tengas placer, nada que ver. Dios quiere que disfrutes. Pero según su diseño, no vas a tener cargo de conciencia. En el matrimonio no hay cargo de conciencia porque hay una entrega total, hay una seguridad, hay un compromiso de por vida. Ese es el diseño de Dios, hermano. Y ahí está permitido. Entonces, una vez más, toda inmoralidad sexual, sea virtual o física, es una ofensa porque estás unido a Cristo. Lo segundo que Pablo nos muestra de esta realidad es que la inmoralidad sexual profana tu unión con Cristo. Profana tu unión con Cristo. Verso 16. Otra pregunta retórica. ¿Sí sabían? ¿Sí sabían ellos? ¿O no sabéis que el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella? ¿O acaso no sabéis? Una vez más repite. Pablo sí había enseñado acerca de estas prácticas que tenían que abandonarlas. ¿Por qué? El contexto de estos creyentes de Corinto, ellos frecuentaban en su vida pasada, en Corinto había un templo en donde había prostitutas, le llamaban prostitutas sagradas. Porque era parte de la adoración de sus dioses que tengan relaciones con las prostitutas. Era común. Era como ir a tomar café. Vamos a ir a jugar pádel, dicen los muchachos. Más o menos. ¿Qué tiene de malo? Me voy a jugar. Así era tenido el tema de la prostitución en Corinto. Esa era la forma de pensar. Era común. Y ellos vienen de ese trasfondo. Y Pablo dice, eso ya no tiene cabida en ustedes. Ustedes ya le pertenecen a Cristo. Ustedes ya no pertenecen a ese estilo de vida. Ya es incompatible con tu nueva naturaleza. Nadie puede decir que está sirviendo a Cristo, pero que con el cuerpo es libre para hacer lo que se le antoje. El alma y el cuerpo son una unidad, hermanos. Somos inseparables. Si una persona tiene relaciones sexuales, tal vez no sea una prostituta, compañera de trabajo, llamarle quien sea, no es tu esposa. Y si no estás casado, peor. No hay diferencia. Hermanos, eso no es ocasional. No importa quién sea. A lo mejor podemos nosotros en nuestro pecado racionalizar esto. Si está mal con una prostituta y si no es prostituta, ¿quiere decir que está bien? No, hermanos. Es increíble la capacidad que tenemos de desviarnos, de buscar manera de justificar prácticas. No se puede. No solo involucra tu cuerpo, sino también tu alma. Tu alma, hermano. Afecta interiormente. ¿Cuántas enfermedades físicas por la promiscuidad? Eso no es gratis. La vida loca no es gratis. Te va a cobrar y vas a sufrir por eso. Decía alguien, el que se une sexualmente con una prostituta tiene una existencia común con ella. No se trata de un pecado puramente sexual. El espíritu del burdel
y el Espíritu de Cristo se excluyen mutuamente. No existe la relación ocasional. Esto los creyentes de Corinto sí lo sabían. Hermanos, nosotros adoramos a Dios con todo nuestro cuerpo. Vos tenés que hablar el Evangelio con tu lengua, ¿verdad? Tenés que expresar palabras. Tenés que ir a ciertos lugares para predicar el Evangelio. Tu cuerpo es lo que el Señor usa. Él no usa ángeles, Él usa personas como nosotros. Pero a veces somos inservibles justamente porque está manchado nuestro cuerpo. Hay personas, para ilustrar un poquito esto, hay personas que viven una vida, dicen que es creyente, pero su testimonio es un desastre. Y él, como conoce verdades bíblicas, él con toda la autoridad se acerca al vecino y le quiere hablar del Evangelio. Y el vecino se le va a reír en la cara. Yo te conozco. Tal vez en tu interior tenés la convicción, estás seguro, es la verdad que le vas a predicar, pero cae en oídos sordos. ¿Por qué? Tu testimonio anula ese mensaje. Ven que, hermanos, nosotros no evangelizamos por telepatía, no es transmisión de pensamiento desde nuestra casa, no hay eso, no es virtual eso. Yo me tengo que acercar a una persona y mi testimonio tiene que respaldar ese mensaje. O si no, es una burla. ¿Qué me vas a enseñar vos y no salí de ese lugar? Vos que sos así y lo otro. Los inconversos sí saben exactamente cada uno de nuestros pasos. Estamos vigilados por ellos. ¿Sí o no? Te van a decir también cuando vas a hacer algo malo. Si por ahí te olvidaste. Eso no hacen los creyentes. Ellos saben. Nuestro cuerpo está involucrado en la adoración a Dios, por ejemplo. Nosotros adoramos con las voces, con nuestro cerebro, pensamos las letras, analizamos las letras. No es una cuestión espiritual, que estamos en un trance y no sabemos lo que pasa. Sí sabemos conscientemente. Decía ahí, muestra a Cristo. ¿Sí? Tenemos que pensar en eso. No es que va a salir una imagen de Cristo. No es que conozcas esta verdad de Cristo, de que vos le perteneces a Él, que vos estás unido a Él. Eso es mostrar a Cristo. Eso es ver a Cristo de otra manera, más profunda. Nuestro cerebro físico piensa en Dios cuando le adoramos y cuando le amamos con toda nuestra mente. David, que anhelaba estar en la presencia de Dios, decía, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay agua, en el Salmo 63:1. Otro texto que se utiliza, o que decía el salmista es, mi corazón y mi carne cantan al Dios vivo. Y es evidente, hermanos, como dice un comentarista, oramos en voz alta o cantamos alabanzas a Dios con labios, con los labios y las cuerdas vocales que participan para ese fin. Elevamos las manos a Dios. Los que tocan instrumentos, ¿con qué lo hacen? Con la mente. No. A veces la mente le dice, pero porque no practicó bien, ¿verdad? Sale desafinado en la guitarra. En tu mente está ahí perfecta la nota, pero práctica, no digo que eso pasó, ¿verdad? Pero en todos los deportes participamos con cuerpo físico. Hoy vos estás sentado. Imagínense que desde el próximo domingo, hermanos, estoy con ustedes en espíritu, ¿verdad? No, hermano. Vos estás físico. Acá estás. Estás sentado. A lo mejor estás sufriendo en tu asiento, no sé yo. Pero estás ahí. Es físico. Le adoramos a Dios con todo nuestro ser. Fíjese lo que dice a continuación. Porque dice, los dos serán una sola carne. Pablo dice, la unión no es ocasional,
es real. ¿Por qué es real? Porque es un principio bíblico establecido. No va a cambiar nunca. Y observen lo que dice Pablo. Porque acá en el versículo 16, cuando le dice, ¿o no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, este texto se escribió, cuando Pablo dijo esto, se escribió ya más 4.000 años aproximadamente antes de 2.000 años antes de Pablo, de Cristo. No era algo nuevo. Esto está en Génesis 2:24. Y ese es el diseño de Dios. Ahí hay principios que se van a cumplir siempre. Y el verbo, ¿por qué Pablo no dijo? Y la escritura, Dios dijo en el pasado. ¿Por qué no dijo así? Porque este es un principio actual, futuro y para siempre. Por eso Pablo usa la palabra acá en tiempo presente, activo, indicativo. Esto es actual, porque dice, ¿qué dice la Biblia, la palabra de Dios? Ahora está diciendo. Cuando Pablo escribió esta carta y la gente de Corintios leyó, esto dice. Hoy, 2024, hoy domingo, este texto dice, no es del pasado, no es del viejazo, esto es actual, esto es de hoy. Y dentro de 100 años va a ser actual, va a ser dentro de 100 años también. No va a cambiar este principio. ¿Qué es el principio? Que los dos serán una sola carne. Las relaciones sexuales siempre hablan de unión. Hay una unión que no entendemos, no sabemos, no dimensionamos. El hombre y la mujer se hacen una sola carne. Y esta es, hermano, el significado esencial de la frase una carne aquí en este texto. Es una unión sexual. C.S. Lewis dijo que cada vez que un hombre tiene una relación sexual, entre ellos se establece un vínculo espiritual que debe ser disfrutado o soportado eternamente. ¿Por qué es grave caer en este pecado? ¿Por qué es grave practicar este pecado? Pablo ya dijo en el versículo 8, no erréis, no te engañes. El que practica la inmoralidad sexual no irá al cielo, no entrará al reino de Dios, dijo Pablo. Te excluye del cielo, te envía al infierno. Esa es la gravedad, hermano. No solamente porque te destruye por dentro como persona, sino que te va a destruir en el infierno este pecado. No es normal la práctica de este pecado, ni ningún pecado en el creyente. Por eso Pablo les dice, no se engañen, de ninguna manera los que practican estos pecados van a entrar al reino de los cielos. Están excluidos, se van al infierno, dice Pablo, en otras palabras. Para Dios el pecado sexual es un asunto serio, porque corrompe y destruye las relaciones espirituales, tanto humanas como divinas. A los ojos de Dios, la persona se hace uno con cada compañero sexual. No importa cuán casual sea la relación. No se puede categorizar la unión sexual como meramente física. Quítate de tu cabeza eso. Nunca es así. Que no te engañes, Satanás, con eso. No te autoengañes pensando que es algo inofensivo. Si nadie te ve, la iglesia entonces no pasa nada. Mentira, vos sos parte de la iglesia y afectás al cuerpo de Cristo. No se puede amputar, dice Pablo. ¿Voy a quitar un miembro y ponerle a una ramera eso? No, dice Pablo. Impensable, no se puede. Se excluyen mutuamente. Esta unión tiene efectos profundos, no solo en la conducta y en la personalidad, sino también en el ser de la persona. Completamente afecta. Nunca una persona se queda igual. Nunca.
Si no podés salir de esa situación, si estás en esta práctica, tenés que saber que estás camino al infierno. Pero Dios es misericordioso. Dios envió a su Hijo Jesucristo a morir justamente por nuestros pecados, para liberarnos, no solamente para perdonar nuestros pecados, sino logró para nosotros libertad de ese pecado, para no obedecer más ese pecado, para evitarlo, para honrar al Señor con nuestro cuerpo. Y Dios sí te puede dar libertad de ese pecado, si te arrepentís, si reconoces. Tenés que abandonar toda práctica inmoral, porque te está llevando al infierno. No te engañes, no se juega con eso. Con este pecado, dice Pablo, no se razona. Si en tu trabajo estás teniendo problemas, tentaciones, haz lo posible, no te digo que salga ya de tu trabajo, haz lo posible de que te trasladen a otro lado. Si no es posible que te trasladen y tenés que estar en esa tentación, tenés que renunciar a tu trabajo. O te puede costar tu trabajo o te puede costar tu alma en el infierno. ¿Qué querés pagar? ¿Qué estás dispuesto a pagar por ese tiempo de placer? Engañoso. ¿Cuánto estás dispuesto a pagar por eso? No, pero yo necesito comer, tengo que trabajar. Sí, eso Dios te va a proveer. Dios no le hambrea a sus hijos. Él cuida de nosotros. Pero tenés que preferir tu pureza a caer en eso. A preferir cosas, trabajo o lo que sea. No juegues. Si hay compañeros de trabajo, de facultad, y estás frecuentando, y estás saliendo, no hagas eso. Cortá esa relación. No es normal que seas un hombre, sea amigo de una chica que no sea su esposa. El hombre tiene una sola amiga y es su esposa, no tiene otra amiga. Y no te creas Tarzán ahí porque vas a caer. No, somos amigos, hay una amistad. Mentile a tu abuela con eso. Eso no es así. Tenés que evitar eso. Si una chica con un muchacho, somos amigos. No, él te va a desear y te va a lanzar el anzuelo para que caiga. Así es. No racionalices. No, pero yo con mi testimonio le voy a ganar. No, yo conozco la Biblia. No, yo estudio en un instituto bíblico. Te vas a olvidar de todo eso. Con este pecado no razones. Tenés que huir. Tenés que evitar. Correr como si fuera que viste una víbora. No, le voy a amansar a esa víbora. Le voy a domar. Te va a morder, te va a matar. Tenés que huir. Por eso Pablo va a dar el mandato después. Huyan de la fornicación. No juegues con eso. Porque este pecado no juega contigo. Te quiere destruir. La inmoralidad es destructiva. Siempre lo será. El diseño de Dios es una bendición. Si para los jóvenes es una tentación, estamos en un mundo hipersexualizado. Todo es tendiente a eso. Si vos defendés, por ejemplo, hacer una prueba, si no me creas, hacer una prueba en tu grupo de trabajo, en la facultad, en la clase, en un momento que hablen de estas cuestiones, parate y decir, yo creo que hay que llegar puros o virgen al matrimonio. Vos sos un bicho raro, vos sos del viejazo, vos estás atrasado, estamos en el siglo XXI. ¿Cómo vas a pensar eso? No, vos sos malo ahí, estás pervirtiendo. Hay un medio local, el que más pesadea con esto, ¿verdad? Hay un programa que hay un grupo de Pro Vida en el Ministerio de Educación que lanzaron las 12, no me acuerdo el nombre, pero hay para que se guarde de las ideologías de género. Y este diario, este medio que es ABC Color, no voy a decir su nombre, todos los días ataca eso.
que están violentando a los niños porque les prohíbe, dice que tienen que practicar la abstinencia sexual. El periódico dice que eso está mal. ¿Cómo le vas a decir eso a la criatura? Imagínense. El mundo ve todo al revés, hermano. El mundo normaliza los pecados. Dios nunca. Dios los aborrece. Y por eso nos está mostrando el Señor hoy dónde estamos nosotros parados. Le pertenecemos a Él. El pecado sexual violenta nuestra relación con Cristo. No se puede, tenés que evitarlo. Te afecta espiritualmente. El verso 17. Dice Pablo, pero, y usa la misma palabra, el que se une al Señor, un espíritu es. Esta palabra con Él no aparece en el griego, ¿verdad? Solo aparece ahí, dice, pero el que se une al Señor, un espíritu es. Es como Pablo está haciendo un paralelo, dice, el que se une a una prostituta es un cuerpo con ella. Este verbo unirse grafica lo que es un cemento, lo que hace el cemento. Este unir no es una unión superficial. Esta unión es fuerte, se queda pegado. No hay manera de que dos hojas, que yo lo pegue con poxipol o lo que sea, su pegamento duro, lo una y quiera retirar sin daño. Es imposible. Por esa unión tan fuerte, un pedazo sale de un lado. O se rompe todo, o nunca sale ileso. Siempre sale con situaciones afecta a eso. Siempre va a haber consecuencias. Ahora, esta unión, dice Pablo, es lo que nosotros tenemos que tener con el Señor, no con la inmoralidad sexual. Realmente esta declaración de Pablo de que nosotros somos un espíritu con Él tiene implicancias maravillosas, hermanos. Pero Pablo, con el propósito que él tiene acá en este pasaje, es para demostrar, lo usa de esa manera para demostrar que un cristiano que cae en la inmoralidad sexual involucra a su Señor. Yo te pregunto, tenés tu hijo de 5 años y vas a ver con él, vas a encender la tele o vas a abrir una página indecente y vas a mostrarle a tu hijo. O que estamos en una conversación con un inconverso y está hablando de promiscuidad, cosa obscena. ¿Te gustaría que tu hijo participe en eso? ¿Verdad que no? Lo alejamos. Impensado. Alejate de eso. No digas eso, hay una criatura, ¿verdad? Ahora, con nosotros no está una criatura, está nuestro Señor. Todo lo que hacemos involucra al Señor. No le puedes dejar en tu casa, no le puedes dejar en el auto, está contigo. Somos de Él, somos inseparables de Él. Y vas a entrar en un prostíbulo con Cristo, hermano. Eso es lo que hacen los creyentes que hacen eso. Están avergonzando el Evangelio. Están avergonzando a su Señor. Es cosa seria. Toda relación sexual fuera del matrimonio es pecado. Pero cuando los creyentes caen en ella es especialmente indigno. El mundo no le interesa, ellos practican eso. Estamos hablando de nosotros los creyentes, del pueblo de Dios. Esta actividad o este pecado profana, hermano, a Cristo. Porque nosotros estamos unidos con Él. ¿Cómo Cristo queda? ¿En qué posición queda Cristo cuando un hombre, un creyente,
participa en inmoralidades sexuales. ¿Dónde le dejas a Cristo, hermano? Pensá en esto. Es grave. Pero yo sé, por mi corazón, que es engañoso. Va a buscar la forma de otra vez tratar de alcanzar pecados. Hermano, no te engañes. No te dejes engañar. Tenés que cortar con todo eso. No se puede, hermano, racionalizar ningún pecado inmoral. La santidad del cuerpo es una exigencia para los creyentes. Nosotros somos propiedad de Dios. Dios tiene potestad sobre nuestros cuerpos. Y cuando tu hijo te diga, ¿por qué no puedo ponerme un tatuaje? ¿Por qué no puedo hacerme esto y lo otro? Explicarle por qué. La Biblia no dice que eso es pecado, en un sentido. No hay un texto que diga es pecado ponerse, como dije el domingo pasado, ponerse un arito. No es pecado, ¿verdad? Pero fíjate nomás hacia dónde va tu corazón siempre. Cuando el Señor nos da libertad, cuando vos tenés tiempo libre, que vos decís que no tenés, sí tenés tiempo libre. ¿En qué ocupás ese tiempo libre? En mi trabajo me dieron un tiempo de 2 horas. Voy a leer mi Biblia, voy a leer un libro. ¿En qué ocupas tu tiempo libre? ¿Hacia dónde corre tu corazón en ese tiempo libre? En estupideces, ¿verdad? En cosas sin provecho. No negocies. Es que tanta Biblia necesito un tiempo de distracción también, ¿verdad? Voy a empezar a ver una serie. Y está ahí, cada serie, dibujo animado, todo está pervertido. Y hay creyentes que llevan a su hijo al cine a ver dibujitos. A veces yo creo que por la ingenuidad de los padres piensan que el que escribió el guión de ese dibujo animado es otro niño como su hijo. Y que eso es lo que proyecta. Yo no entiendo. Si los propios perversos dicen, nosotros hacemos con una intención de agarrar a tu hijo, de cambiar la mente de tu hijo. Queremos que tu hijo sea un homosexual o una lesbiana. Eso ellos dicen alevosamente. Y el padre creyente paga encima un dineral y le envenena a su hijo. Es que quieren ver dibujitos. Hermanos, no juegues. Controlale a tus hijos. ¿En qué están metidos? Esto atrapa. Tal vez hay criaturas aquí. A lo mejor hay 10 años. Nosotros permitimos que estén a partir de 10 años. Tal vez haya menos. Te puedo asegurar que ya vieron pornografía. Y 10 años ya es mucho. 5 años. Es espantoso. No juega con esto. Está atrapando a tu hijo. Es un pecado destructivo. Después no sabe su identidad. No sé más que eso. Y me gusta ahora esto o lo otro. Porque destruye a la persona. Queridos hermanos, que el Señor nos ayude a entender que nosotros, nuestro cuerpo realmente, verdaderamente, le pertenece al Señor. Y todo lo que hagas con tu cuerpo tiene que glorificar al Señor. Hacerlo para la gloria de Dios. Considera a tu hermano de la misma manera. Es también miembro de Cristo. Por eso debemos amarnos. Estamos unidos. Lo que hacemos va a afectarnos a nosotros. Tenemos que buscar la santidad en este aspecto. Es sumamente importante para nuestra fidelidad a Dios, para que nuestra vida sea provechosa para Dios, para que podamos hacer las obras para Dios. Porque Dios no usa instrumentos sucios. Dios no usa eso, sino santos, apartados para Él. Esos tienen provecho.
Y eso tiene recompensa. De alguna manera, lo que hagas con tu cuerpo hoy va a afectar tu eternidad. Va a afectar. En el cielo no es que todito vamos a ser iguales. No es así. Ni en el infierno cada uno va a pagar la misma cosa. No es tampoco así. El cielo es más físico y todo lo que hagamos hoy, todo, hermano, desde que te levantás, lo que vos haces apunta a la eternidad. Sí o sí. Nosotros no vivimos para el presente, vivimos para el futuro. Todo lo que hacemos hoy va a afectar en la eternidad. Amén. Padre amado, gracias por este tiempo, por tu palabra. Señor, ayúdanos a entender, a asimilar esta verdad de que nosotros, lo que hemos creído en tu Hijo Jesucristo, le pertenecemos. Que busquemos la santidad práctica, Señor. Que la libertad que tú nos diste lo entendamos bien, que es para honrarte y obedecerte a ti, Señor. No para cumplir nuestros caprichos y deseos pecaminosos. Perdónanos, Señor. Límpianos. Santifica a tu iglesia. Que tu Espíritu Santo quebrante nuestros corazones. Que nos ayude a ver en primer lugar que somos débiles. Que no nos confiemos, sino que nosotros te obedezcamos, Señor. Dependamos de ti. Te obedezcamos en lo que tú mandas, cómo debemos proceder con el pecado de la inmoralidad sexual. Que nosotros huyamos, Señor. Que nos alejemos. Y Señor, danos la valentía de rechazarlo. Danos la valentía a tus hijos, Señor, para que si están en situaciones, en el trabajo, en el lugar donde estén, y su santidad física esté en riesgo, en peligro, que ellos te prefieran a ti, Señor. Que su trabajo, que lo que sea, Señor. Que te amemos en cuerpo y alma. En el nombre de Jesús. Amén.